¿Cuántos de ustedes vinieron el domingo pasado? ¿Se recuerdan ustedes cuál fue la cita bíblica que tomábamos? ¿Se recuerdan? Uno, levánteme la mano, uno que se acuerde. Nadie. ¿Ustedes por qué dijeron que sí? ¿Cuál fue la cita bíblica? No, la cita. No, ese ya me lo puedo de memoria, Jehová es mi pastor. La cita bíblica. ¿Ya vieron? Eso quería oír. Entonces, el domingo pasado iniciamos una serie de estudios. Le digo una serie porque ese fue el primer tema. Y hoy vamos a desarrollar el segundo. Ahora, lo segundo que quiero preguntarles es esto: ¿cuál fue el nombre del tema? Qué bueno. ¿Quién dijo eso, hermano? Elijan esa mujer de diaconisa, hermano. El tipo de diaconisa, ya es, va, con razón. Ah, pues quite. No, perdón, hermano. Una corona merece. Imagínense, el recordar el tema es muy importante. Y hoy vamos a seguir con esa serie de estudios. El tema que vamos a desarrollar le hemos colocado, le hemos titulado de la manera siguiente: la fe en Dios ahuyenta todo temor. Apúntenlo para que el domingo, cuando usted ya llegue a la presencia del Señor esta semana que viene, por la cara que entonces se acuerde del tema ahí arriba. Pues sí, porque no sabemos si esta semana nos va a llevar el Señor para arriba, ¿no? No tengan miedo, hermanos. Si no hay cosa más linda que estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Ese es el objetivo de la vida cristiana: coronar nuestra carrera e ir a un mejor lugar que este. Entonces no hay por qué tener miedo. Vamos a leer el Salmo 23, una parte del versículo 4. Es donde quiero enfocar toda mi atención. Capítulo 23 del libro de los Salmos, verso 4. Quiero que tome una frase, la cual yo voy a leer, y usted repítala. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Le dije que iba a tomar una frase. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tome su asiento si es tan amable. Quiero iniciar con estas expresiones, porque para poder decir estas palabras tiene que haber una raíz. Imagínense, David está diciendo acá: no temeré mal alguno. O sea, para expresar eso tiene que haber una raíz. Es como cuando alguien dice: siento mucho miedo. Para poder decir esas frases tiene que haber una raíz. Es decir, tanto en el aspecto positivo como en el negativo, que una persona se exprese, tiene que haber una raíz de todo. Así como cuando alguien, por ejemplo, dice: he tomado la decisión de irme para los Estados Unidos de mojado. Esa decisión que está tomando esa persona tiene que tener una raíz. O cuando alguien dice: he decidido dejar a mis hijos y a mi esposa, que es una decisión negativa e incongruente, no lógica, no aceptable a los ojos de Dios. Para que esa persona tome esa decisión tiene que haber una raíz. Entonces, todas las expresiones que muchas veces nosotros, hermanos, decimos y las personas escuchan, todo tiene una raíz, de lo negativo, de lo positivo. Ahora busquemos la raíz del por qué David, quien fue quien escribió este salmo, dijo esa frase, de dónde provienen. Para poder, hermanos, buscar la raíz, necesitamos recurrir a lo más apropiado, a un trasfondo apropiado, y es este. David mismo
era un conocedor de Dios. Él conocía a Dios. Dios mismo le colocó cierto tipo de expresiones a él, es decir, como no como un título, sino algo lo cual en el identificar de Dios sabía quién era David. Pero más que conocer lo superficial, las áreas superficiales, que es lo que el hombre muchas veces conoce, Dios no se dejó guiar por eso, sino que Dios profundizó en el corazón de David. Y si Dios entonces no se deja llevar por las apariencias y conocía lo que había en el corazón de David, Dios, dice la Biblia, le colocó esto, que él sería el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que Dios sabía quién era David y lo que había en su corazón. La Biblia dice que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si él conocía a David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, es la realidad. Este personaje, muchos lo han tildado como una persona pecadora. En cierto momento yo traje un predicador acá a la iglesia hace muchísimos años y dijo una frase en la cual yo me quedé pensativo. Averigüé, claro, cuando uno tiene interrogantes, escucha una palabra de alguien que la dijo maldicha, uno no puede acercarse en el momento y decirle a la persona: usted dijo esto mal, porque no puede corregirlo, máximo cuando hay una cantidad de gente. Era un domingo. Lo que hice fue echármelo a la bolsa e inquirir, indagar muy por aparte en las herramientas que yo poseo. Y de igual manera encontré en las herramientas la información que lo que tal predicador había dicho no era lo correcto. Entonces, ¿qué dijo él? Él dijo que David nunca se había arrepentido. Nunca se había arrepentido de sus pecados. Y por eso es que le vinieron las repercusiones hacia su vida, porque él no se había arrepentido. Y si usted lo escucha, aunque sea una persona neófita o ya tenga una antigüedad, un buen rodaje de estar dentro del evangelio, sabe, si es nuevo, que ese tipo de explicación es incongruente, es decir, que no es aceptable. Y si es alguien con un buen rodaje y no es un neófito, entonces con mucha más razón esa persona se va a rascar la barbilla, o se la va a tocar, o se va a rascar la cabeza, dando a entender que tales expresiones que está escuchando no son aceptables. Hay personas que cuando no aceptan algo, mejor se salen del recinto, del sitio al cual ellos han llegado para escuchar un sermón, una disertación, porque lo que están diciendo no es algo que compatibilice con su conocimiento bíblico. Entonces encontré la información y dije: no fue lo correcto. Y me puse a pensar, bueno, como la gente conoce la Biblia y lee, a quienes yo predico acá por muchos años, van a hacer lo mismo. El hermano se equivocó, porque eso es lo que uno tiene que hacer. No corregir, qué bárbaro, usted dice ser pastor, no, sino averiguar muy por aparte. Y hasta allí, pues, ojalá que el hermano, pues, hay que orar por él para que lea más, ¿verdad? A eso le queda a uno que hacer. Ante ese hecho, entonces, aquello que dijo aquel predicador no era lo correcto, pero la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Es eso lo correcto? ¿David no se arrepintió? No, él se arrepintió. Cuando Natán llegó y sacó a luz, porque fue Natán, a través de una pequeña comparativa. La expresión comparativa yo lo estoy diciendo de manera literal, porque le hizo ver una pequeña parábola. Entonces, en esa pequeña parábola que le presenta, sustrajo una enseñanza. Es decir, aplicó una enseñanza a él en lo personal, y él mismo, como el que había dañado la integridad de una mujer y había actuado de manera incoherente contra el esposo de esta mujer, a él se le aplica que tal persona merece la pena de muerte. El tal eres tú. Él merecía la muerte porque él mismo abusó de la ovejita que no le pertenecía. Entonces,
Con esto Natán saca a luz su pecado. Todo pecado que se hace en oculto un día saldrá a luz. Cuando David escuchó eso, él se arrepintió. Y Natán le dice: tu pecado te ha sido remitido. ¿Escuchó lo que acabo de mencionarle? David se arrepintió. El problema es que muchos señalan que, como el caso del invitado que yo traje acá, dijo no se arrepintió porque le vinieron repercusiones. El problema es que todo pecado, si uno escudriña la Biblia, toda falta, toda transgresión trae su repercusión, trae su remuneración. Una cosa es repercusión y otra cosa es remuneración. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su gracia se aplica. Pero todo pecado trae, hermanito amado, su repercusión, su remuneración, su paga. Esa remuneración, su paga. Entonces no hay transgresión, no hay pecado que no traiga efectos colaterales. Todo pecado trae efectos colaterales. Entonces no es que David no haya sido perdonado, sino que al contrario, vendrían las repercusiones aún habiéndose arrepentido de sus pecados. Usted sabe todo lo que ocurrió en su familia. Dios mismo no lo agarró a él, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando fallamos, pecamos contra Dios, Dios se las va a cobrar con nosotros. En algunas ocasiones así es, pero en otras los tratos de Dios son diferentes. Dice un expositor: en otras ocasiones la transgresión que tú has cometido, dice W. Gluckser en uno de sus comentarios, dice, rebotará en tu familia. Usted sabe qué es rebotar cuando tira una pelotita, ¿verdad? Hubo un loco que estaba tirando balazos y de repente aventando, estaba ebrio, y una bala rebotó, no sé en qué, pero tenía que haber sido en algún material consistente. ¡Pum! Rebotó y le pegó en la misma cabeza a él, le murió. Así muchas veces es el pecado, es la transgresión que uno comete contra Dios. No rebota hacia usted muchas veces, sino que rebota hacia su familia. Lea la Biblia y se da cuenta. ¿Hacia quién rebotó el pecado de David? Dios le mató a su hijo. Por eso es que él se sometió a 7 días de ayuno. Se lo mató. Se lo mató. Y hasta ahí rebotó el pecado. No, hermanitos. Dios rebotó en su hija. Uno de sus mismos hijos la violó. Y luego el pecado de David rebotó sobre Absalón. Su hijo, Absalón el rubio, se le sublevó. O sea, estamos hablando de cosas que usted conoce en la Biblia, que creo que sí las conoce. Entonces rebotó su pecado. Entonces muchos recalcan por lo que yo estoy mencionando y por lo que la Biblia dice, o tildan a David como una persona transgresora, pecadora, no meritoria del favor de Dios ni de la gracia. Pero como aquí no se trata, hermano, con respecto al juzgar de las personas, en lo cual Dios tenga que actuar, es decir, de esta manera: si yo juzgo adecuadamente, entonces Dios tiene que actuar de acuerdo a mis pensamientos, si yo estoy juzgando de manera adecuada. Si yo juzgo mal, de acuerdo entonces a mi juicio, así tendrá Dios que actuar. Hay una frase en la Biblia que reza así. No me vaya a confundir los términos, porque esa expresión reza así se oye más en la iglesia universal. Pero la palabra reza así significa dice así. Yo se lo tuve que explicar a un joven el día viernes aquí. Estuvimos conversando al final. Entonces, esto que les estoy mencionando, quiero que se lo guarde en la bolsita. Estamos aquí, hermanitos. Entonces, ante esto, hermano, que estaba ocurriendo ahí en ese momento en la vida de este personaje, no es de acuerdo a mi dictamen, a mis pensamientos. Como yo debo de proceder a enjuiciar a alguien, así va a actuar Dios. Dice la Biblia: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Muchas veces nuestros caminos discrepan a los caminos que Dios quiere que nosotros tomemos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos,
pero su final es camino de muerte. Hay pensamientos nuestros que discrepan de los pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, que cuando nosotros pensamos que eso se tiene que hacer así, Dios dice: cuán lejos estás de mi amor y de mi misericordia, porque yo no voy a actuar conforme a tu enjuiciamiento, el cual vas a hacer hacia una persona. Yo no voy a actuar y voy a proceder en contra de acuerdo a lo que tú mismo has dictaminado. Dice Carlos Spurgeon que el proceder de Dios es diferente al nuestro. Es decir, que Dios no hará lo que nosotros pensamos que Él tendría que hacer. A Dios nadie lo manda. A Dios nadie lo manda. Mientras uno enjuicia y condena, Dios derramará su gracia. Mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia de Dios. Es como el caso de Jonás, cuando estaba debajo de la calabacera, que todavía no se había secado. Todavía Dios no había proveído el gusano que la iba a secar. Él se sentía bien agradable debajo de la calabacera. Pero cuando comenzó a secarse, él, hermano, deseaba morirse, porque lo candente, lo refulgente del sol le pegaba. Porque Jonás era calvo, según los biógrafos. Imagínense el sol pegándole en su propia refulgencia, y observar que Dios no actuaba según sus pensamientos. Más cólera agarró, más comenzó a enojarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensaba Jonás que Dios iba a hacer? Jonás ya había enjuiciado a los ninivitas y pensó que en ese enjuiciamiento, bajo su proceder humano, Dios iba a hacer lo mismo. Equivocado. Cuando Dios le hace ver que allí dentro de esa ciudad hay personas que no saben discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Como dice otro expositor, no se refiere a las personas adultas, se refiere a niños que habían dentro de Nínive, por el cual el proceder de Dios no iba a ser de acuerdo al proceder de enjuiciamiento de Jonás. Y por eso es que Dios perdona a los ninivitas, porque allá hay una cantidad de niños los cuales Dios ama, y por eso es que derrama su misericordia sobre Nínive. ¿Estamos aquí? Pues ese ejemplo es más claro, que Dios no va a enjuiciar como nosotros enjuiciamos, sino que Spurgeon dice: Dios siempre, a Él le placerá hacer cosas distintas a las que nosotros hacemos. Si usted entendió esto que acabo de explicar, eso fue lo que sucedió con David. A pesar de que nosotros lo tildemos como pecador, como transgresor, como asesino, él era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que condenemos a alguien? Si Dios es el que justifica, ¿quién somos nosotros? Entonces, al que Dios mismo, hermano, más bien como las expresiones que utilizó Natán, tu pecado te son remitidos. Al que Dios perdonó, habiéndose arrepentido, a este personaje le permitió seguir legislando por muchísimos años más en ese sitio donde Dios lo había colocado. Posteriormente, usted sabe la historia, según la Biblia, iba a haber una ruptura, una división de dos reinos posteriormente. Todo esto es parte de la situación que ocurrió con su transgresión. Pero ante ese hecho, este personaje que le falló a Dios, conocía a Dios. Conocía a Dios, amaba a Dios sobre todas las cosas. Amaba tanto a Dios que un día David vio su palacio, vio su casa y dijo: no puede ser que mi casa sea más bonita que el lugar donde nosotros adoramos, Juan. No puede ser, estoy parafraseándolo. Y viene y toma la decisión de querer construirle casa a Dios, es decir, un templo. Dios no mora en templos construidos por las manos de los hombres. Dios es espíritu. Pero él quiso construirle un templo a Dios. Y viene Dios, vio las buenas intenciones de David. Pero a pesar de ser buenas intenciones del que él amaba,
Dios no quiso que David le construyera templo. Eso lo postergaría para que su hijo Salomón lo realizara en lugar de David. ¿Por qué? Porque David mucha sangre había derramado en el campo de batalla. Era un hombre de guerra. Entonces no le permitió ese privilegio a él. Solo vea usted la intención que él tuvo. Pero ¿de dónde proviene esa intención? Nadie hace cosas buenas si Dios no le toca el corazón. Porque el hombre es malo, es perverso, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies. No hay nada bueno en él. Pero este hombre tenía buenas intenciones. Entonces, cuando hay una buena intención de alguien en el corazón de él, y esa intención es buena, como el caso de David, que quería hacerle casa a Dios, es porque conocía a Dios. Y así, hermano, hay ejemplos en las Escrituras que nos muestran de hombres de Dios que hicieron algo en favor, en pro de la obra de Dios, porque amaban a Dios. Como el caso de Pedro, que como amaba a Cristo, digo aquellas expresiones tan atrevidas: mi vida daré por ti. Porque lo amaba. Esas son expresiones que emanan de un corazón amante. O las expresiones de Tomás: vamos y muramos con él, una persona valiente. O el por qué lloraba por aparte: porque amaba a Jesús. Así es cuando hay un actuar en pro de la obra del Señor. Y la gente dice: oh, ese cuánto ama la obra. No, a quien ama es a Dios. Porque si ama la raíz de quien ha dado la obra, esa persona está haciendo lo correcto. Entonces, si David amaba a Dios, observando estos ejemplos, significa que conocía a Dios. Conocer a Dios, hermanitos amados, no es simplemente conocerlo físicamente, sino que conocer a Dios consiste en conocer quién es Él, en sus cualidades, en sus atributos. Yo sé que usted conoce los atributos de Dios. Yo sé que usted conoce las cualidades de Dios. Decir atributos es decir cualidades. Por ejemplo, hermanitos amados, hay textos en la Biblia, diversa cantidad de textos, que nos hablan acerca de quién es Dios. Por ejemplo, si buscamos en la Biblia, en el libro de Génesis, en el primer versículo, y usted quiere saber que Dios es un Dios creador de todas las cosas. Si es creador, significa que tiene poder. Porque si hay una persona que dice: yo creo esto, en el sentido de hacer algo de la nada, eso es creer. No vaya a confundir los términos. Yo creo, es una cuestión de confiar. Pero cuando yo digo crear, es crear algo de la nada. Pues Dios creó todo de la nada. Y Génesis 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, que Dios lo hizo todo. Por eso es que nosotros creemos en la teoría creacionista, no evolucionista, como la de Darwin. Eso es algo incongruente, algo no compatible con lo escrito en la Biblia. Hay mucha gente, hay millones de personas que siguen esa línea de la evolución, pero nosotros no, porque conocemos a Dios. Nosotros creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, si Dios creó los cielos y la tierra, hombre, ahí resurge una pregunta: ¿quién es el que creó los cielos y la tierra? Entonces, si ahí lo dice la Biblia, Dios, Elohim. Pero ¿quién es Él si Él creó? Y la respuesta es que si Él creó, es porque tiene poder. O sea, Dios tiene poder. Dios es todopoderoso. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando uno estudia, hay comentarios como el caso de Evis Carballosa, que es un gran mentor, un mentor español. Utiliza una frase en el griego, dice: Dios es Poncrator. Y la palabra Poncrator en el griego significa todopoderoso. No hay nadie quien se le compare e iguale a Dios. Dios es todopoderoso. Ahora, si Dios es todopoderoso, muéstreme algo más que Él tiene poder. Ay, hermano, ¿quiere que se lo demuestre? Hace millones y millones de años, cuando Dios había creado la tierra y los otros planetas,
se desató una guerra cósmica allá arriba, fuera de nuestra atmósfera terrestre. Una guerra cósmica, sí. Hay una batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Una lucha, una pelea. Hubo alguien que quiso igualarse a Dios, que quiso destronarlo, según. Yo no estoy presentándole chiquilladas acá, ni estoy hablándole de la guerra de la guerra de las galaxias, ni tampoco de ciencia ficción de Steven Spielberg. Yo le estoy hablando de la realidad de lo que dice Ezequiel y el libro del profeta Isaías. Entonces, una guerra cósmica. Se subleva lucero de la mañana. Dios no creó al diablo. Dios creó lucero de la mañana, querubín protector, dice la Biblia. Entonces, cuando lo crea, este fue creado con una jerarquía. Repito, querubín protector. Ese tipo, cuando Dios lo creó, hubo instrumentos, hubo música en su creación. Aleluya. Dios lo creó en un sitio llamado el Edén. Por eso es que el Edén ya existía, según su trascendencia. No es algo nuevo cuando aparece en escena, hermanos, en un aspecto terrenal aquí en la tierra, donde dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo creó en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén Dios se lo dio a él como en una mayordomía, es decir, lo mío tú lo vas a administrar, pero recuerda que no es tuyo, es mío. Por eso es que Adán labraba la tierra, cuidaba el huerto del Edén. Ya existía de más antes, pero ¿dónde estaba el huerto, el Edén? Allá arriba en el cielo. Ahí fue donde Dios creó, según la Biblia, al lucero de la mañana. Pues este lucero de la mañana fue el que se sublevó y quiso destronar a Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Subiré a las alturas, así lo dice la Biblia. El tipo nada le pedía al cuerpo, como nosotros decimos en buen salvadoreño. Ese tipo anhelaba posición grande, hermano. Pero la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es único por excelencia. Entonces, en ese sublevar, él se ganó muchos adeptos. Y lo tremendo es que no fueron 5, 6, 7, sino que fueron millones de ángeles que corrompieron su naturaleza. Es decir, estos que corrompieron su naturaleza, tal como Dios los había creado al principio, y se aliaron a Satanás, ya no eran ángeles, sino que demonios. Y lucero de la mañana se convierte en el adversario de Dios, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Esa es la historia de la Biblia. Entonces, cuando él arma esa sublevación, Dios ya lo sabía, porque Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Satanás no tiene atributos, Dios lo conoce todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Y como lo sabía, sabía todo el plan, el día, la hora exacta. Claro, el tiempo de allá es muy diferente al nuestro. Pero ese día, ese momento cuando dijeron, ahora llegó el momento, ahora ataquemos, yo ya sabía, él no se mueve de su trono. Ahí tiene a Miguel quien pelea por él. La jerarquía de Dios. Dios tiene querubines, serafines, arcángeles, y se arma la batalla allá arriba en el cielo, hermanito. Y la pregunta es, ¿quién venció? Pues la buena noticia es que Dios nunca pierde una batalla. ¿Y saben por qué Dios nunca pierde una batalla? Porque Dios es poderoso. Vaya, cada información que le voy dando, vaya echándoselo a la bolsita, vaya apuntando en la Biblia, que estos discursos, estos sermones ya no se vuelven a repetir. No se repiten, señores. Entonces Dios venció. Sí, Dios venció, a tal grado que ese mismo Dios que venció siempre será vencedor. Siempre será vencedor. Dios nunca pierde ni perderá ninguna batalla. Volvámoslo en el plano terrenal. Satanás dijo, aquí lo venzo, aquí voy a vencer a Dios. Venció a lo que él creó. ¿A quién? A Adán. Los planes quedaron frustrados. No, Génesis 3, 15, 16.
hablan de la restauración del hombre. Sé que los planes de Dios nunca se truncan, los planes de Dios nunca se coartan. Si así pensamos nosotros, cuando hay alguien que ha fallado, cuando hay alguien que ha transgredido, decimos: ay, hermano, hoy sí que se paró la obra. Porque hace poquito murió un pastor, yo no sé si ustedes se dan cuenta, aquí en Chalchuapa murió un pastor muy conocido en la colonia de San Juan. El viernes me visitó un pastor de la misión acá. Yo salgo de acá como a las 9:30 casi. Ustedes ya estaban acostados llenos de pupusas en su estómago en la casa. De las 9:30 pues vinieron acá el viernes y murió un pastor bien joven, 54 años tenía. Al ver la muerte de un pastor, alguien puede decir: hasta ahí ha llegado la obra de Dios. No, hombre, si la obra no es de los hombres, la obra es de Dios. O que alguien falle, por ejemplo, y caiga en pecado. Por allá supe yo, dijo un hermano, que una mujer se robó un pastor. ¿No sería lo contrario? Lo secuestró y lo violó. Hasta ahí llegó la obra de Dios, ya vieron, por ese montón de picarazos y sinvergüenza. La gente puede tildar y puede hablar lo que sea, pero lo que es de Dios continúa. Entonces Satanás hizo transgredir a la mujer y al hombre y fallaron. Por eso es que Pablo en su tesis lo presenta así en sus epístolas: que por un hombre entró el pecado y luego la muerte a todos. Pero ¿quién es ese hombre? Adán. Y por otro entró la vida. Veámoslo en el plano terrenal. Si Dios sigue siendo poderoso, ok, trasladémoslo a la tierra pues. Vamos a ver si así como venciste allá arriba, puedes vencer allá abajo. Y viene el posterior Adán, que es Cristo. Y cuando aparece Cristo en escena, ya en el periodo neotestamentario, Satanás pensó que iba a hacer lo mismo que Adán. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista sacó a Jesús del agua, después de haberlo bautizado, usted sabe la experiencia que se dio allí, el testimonio. Descendió una paloma que simboliza el Espíritu Santo y se posó sobre los hombros de Cristo. Y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sale del agua Cristo y dice un expositor: aún con sus cabellos mojados y su ropa mojada, el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto para comenzar una serie de ejercicios espirituales, lo que usted conoce por ayunos. Ese es ejercicio espiritual. Entonces el Espíritu Santo lo impulsa a ir al desierto. Y cuando está en ayunos, se le aparece el diablo, hermanitos amados. El diablo no es un mito. Satanás es real. Es tan real que usted no se lo imagina. El diablo no es juguete, que uno en veces hasta cola roja le pone, tridente, vestuario, cachos. El diablo no es así como usted lo presenta. El diablo se viste como ángel de luz. Aquí puede estar en medio de ustedes. Ahí puede estar sentado el diablo. Mira el que tiene a la par. No tiene cachos, pastor, no tiene cachos. Uno cuando ve una persona tatuada allá afuera, hay un tipo que se ha tatuado en México y se ha puesto cachos, se ha puesto colmillos, dice: el diablo. No, ese no es el diablo. Ese tipo se viste como ángel de luz, habla bonito, presenta una postura de piedad. Entonces, hermanitos amados, ahora llegó la guerra en el desierto. Y viene el diablo y se le acerca y le dice: convierte estas piedras en pan. El diablo le está hablando. La primera tentación: convierte estas piedras en pan. Es decir, el diablo le está diciendo: mira, actúa de manera independiente. Demuestra que tú eres independiente de Dios. Conviértelas. El diablo lo está impulsando a que haga una acción para poder saciar su vientre. Vientre es el estómago. Va a pensar que el vientre de la mujer, la Biblia cuando habla de estómago habla de vientre. Entonces, ¿para qué el milagro? Para hacerle ver que él puede hacer cosas independientemente.
Cuando el ministerio de Cristo jamás fue así. El Señor siempre habría de depender del Padre mientras estuviera en su ministerio. Si Él hacía un milagro, era porque el Padre lo inclinaba a que hiciera el milagro. El Padre trabajaba a través del Hijo. Él no era disoluto, era independiente. Entonces cayó en la tentación. Estaba ayunando: convierte estas piedras en pan. No cayó. Y la otra: lánzate del pináculo. Fíjese que en las tres tentaciones, el diablo recurre a la Biblia. Sé que el diablo es bíblico, Satanás es bíblico. Recurre al libro de Deuteronomio. Las tres tentaciones: lánzate del pináculo. Y él sabe que el Señor sabe que bíblicamente está escrito que Él mandará a sus ángeles para no hacerlo caer. Lánzate, haz show, compruébame que tú eres poderoso. Y la tercera es: póstrate delante de mí y todos estos reinos te voy a dar. Satanás conoce, no en el aspecto de atributos, sino que conoce la Biblia, la Escritura, pero no para bien, sino para poder trastornarla, como lo hizo con Eva. Con que Dios os ha dicho que el día que comáis del fruto moriréis. No, le dijo. Al contrario, le dice el diablo, desafiando a la mujer: vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. No, Dios es un Dios masoquista. No, hombre, está haciendo que dude de lo que Dios ha dicho. Estamos aquí, iglesia, hermanitos amados. Y le dice: póstrate delante de mí, porque sabía que a través de la cruz Cristo iba a heredar todo, los confines de la tierra. Ahórrate el sacrificio, ahórrate la sangre, ahórrate la muerte, ahórrate los golpes, ahórrate la arrancada de barba, ahórrate la coronación de espinas. Hombre, fácil, póstrate. Llegar a la cruz, recibir. Pero no, te vas a ahorrar todo eso. Vas a impedir morir, sufrir. Sencillo, póstrate y yo todo eso te voy a dar. Las tres tentaciones. Esa es guerra. Esa es pura guerra espiritual. Los que no sabían. Guerra espiritual. Yo pensé que la guerra espiritual era cuando se me apareció una mujer ahí, hermanito, desnuda, o alguna tentación pornográfica. Esta es pura guerra espiritual. Satanás incitándolo a hacer cosas independientemente, fuera de la línea de su padre. Y Cristo recurre a la Biblia. Cristo es la palabra personificada. Escrito está, escrito está, escrito está. El que está ahí es Dios. Dios hecho carne. Como la batalla, la guerra la trajeron de allá para acá. Veamos quién vence. Cuando Cristo dice: escrito está, escrito está. Dice que Satanás se alejó. ¿Quién venció? Cristo, porque Él es Dios. Dios nunca pierde una batalla. Le estoy hablando del conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios al cual David conocía? No es un Dios debilucho, no es un Dios que pierde batallas. Quiere muestras más de ese poder. Pastor, muéstreme algo más comprensible de ese poder de Dios. Bueno, le mostré uno, el primero, Génesis, capítulo 1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Creador, tiene poder. Si Él crea, tiene poder. Él creó. Cuando esa guerra dejó ¿qué le digo? Repercusiones. La tierra, por esa guerra cósmica, quedó desordenada y vacía. Lea la Biblia. No es cuestión de que estoy leyendo Paquín y yo aquí. Entonces, quedó desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios, que es poderoso? El que venció a Satanás, el que lo había creado todo perfecto, volvió a llenar. Es decir, no es esa expresión la descarto, volvió, sino que lo que realizó fue llenar lo que estaba vacío, ordenar lo que estaba desordenado. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que tiene poder.
No cualquiera puede hacer eso. Y cuando le correspondió llenar lo que estaba vacío, fue cuando le hizo nido al hombre. Trasladó el Edén para la tierra. En el tiempo de Isaías, cuando Satanás fue creado en el Edén, estaba rodeado de piedras preciosas. Pero cuando lo traslada de allá para acá a la tierra, en ese sitio geográfico, allá por Irak, geográficamente hablándolo, ya no tenía piedras preciosas, sino que de vegetación. Eso era el huerto del Edén. Allí Dios, cuando Él llena lo que está vacío, en 5 días, crea todo. Al 6.º día corona su creación, haciendo al hombre del polvo a su imagen y semejanza, y le da aliento de vida y le da su compañera idónea. Todo Dios lo creó. Esa es muestra de quién es Dios, poderoso. ¿Quieres más muestra? Ya cuando la tierra estaba multiplicada, es decir, había población, había crecimiento poblacional. ¿Quiere muestra de ello? Amén. Mostrémosle entonces. Ahí tiene usted a un Noé, quien hizo que las aguas, hermano, quien hizo que las cataratas de los cielos se abrieran y los abismos que hay debajo de la tierra se abrieran para que la tierra se inundara de agua. Eso puede hacerlo alguien que tiene poder. ¿Quién dividió el mar rojo cuando Moisés extendió su vara? Moisés lo hizo. ¿Fue la vara que tenía algún efecto milagroso? Fue el poder de Dios quien sopló. ¿Quién destruyó los muros de Jericó cuando ya habían pasado hacia el otro lado del Jordán para poder conquistar la tierra prometida? Fue el sonido de los cuernos, fue las 7 vueltas que le dieron a Jericó. Fue el poder de Dios quien derribó los muros de Jericó. ¿Quién detuvo el cauce del río Jordán, de las aguas que estaban hasta congeladas, para que los sacerdotes pusieran sus pies en lo seco y pasaran hacia el otro lado con el arca? Es el poder de Dios, hermanitos amados. Aleluya. Entonces estoy mostrándole ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Quién es el Dios que David conocía? Pudiera pasar toda la mañana presentándole ejemplos aquí. Ese es el Dios de David y es el Dios nuestro. Es el Dios el cual usted tiene que conocer, que no es debilucho. Su brazo no es débil, dice Isaías, sino que sigue siendo fuerte y poderoso para extenderse en favor de los suyos. Entonces no lo vea como a Dios como alguien flaco, como alguien que sufre de debilidad. Dios tiene poder. Si derrotó al diablo, Él tiene poder. Por eso es que Pablo en sus epístolas él hace esta declaración. Dice: en Cristo somos más que vencedores. Porque ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es Dios hecho carne. En Él, dice Pablo, somos más que vencedores. Y por eso es que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ya hallamos la raíz de quién es Dios. Y ese Dios que es poderoso es el cual David conocía. ¿Por qué cree usted que enfrentó a un gigante de más de 2 metros? No me lo vaya a decir porque él practicaba, hermano, con la onda. Viera qué puntería. David enfrentó a ese gigante. ¿Saben por qué? Porque él conocía quién es Dios. Por eso es que cuando iba al encuentro del gigante, él dijo esta frase: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te voy a derrotar. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios nunca pierde una batalla. Dios nunca, jamás sale derrotado. Al contrario, sus enemigos son los que saldrán derrotados, porque Él es Jehová de los ejércitos. Ahora, si hemos llegado a la raíz entonces,
del porqué de estas palabras, no temeré mal alguno, es porque este tipo conocía quién es Dios. Conocía a Dios. Imagínense que si David escribe lo contrario, como diciendo, siento miedo, eso es una expresión que hace denotar que no conoce a Dios. Pero como dice, no temeré mal alguno, lo obvio, lo lógico, naturalmente, porque conoce a Dios. Y ahí lo dice en la misma frase. ¿Por qué no va a temer mal alguno? Porque tú estarás conmigo. Arriba lo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y por eso es que, hermano, David escribía estas palabras contenidas en el verso 4, y son bastante claras, y no las vaya a olvidar, porque es una serie de temas los cuales vamos a desarrollar. No temeré mal alguno, no temeré. ¿Pero por qué? Ahí está, que tú estarás conmigo. Aquí desprendemos de todo ya el desarrollo de la temática de la exposición. Me voy a llevar 10 minutos porque no lo voy a sacar a las 12. Yo sé que ustedes ahorita están pensando en la comida, más que en la comida espiritual, pero esto es lo que lo va a satisfacer a usted. No temeré mal alguno. Entonces ya tenemos la raíz, vamos armando el rompecabezas, y por eso es que él escribió esto. Hermanitos amados, el que conoce a Dios sabe que Dios no pierde una batalla, sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, porque Él tiene poder. Dios tendrá el control de todas las cosas. Un hombre que escribió con mucha sabiduría en las Escrituras. ¿Sabían ustedes que el primer libro que se escribió no fue Génesis, sino que fue el libro de Job? ¿Lo sabían ustedes? El más antiguo, perdón. El libro más antiguo, ¿saben ustedes qué es el libro de Job? ¿Lo sabían o no? Entonces, el que escribió el libro de Job lo hizo con mucho tacto, con mucha sabiduría. Él conoció a Dios. ¿Recuerdan aquellas frases que dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en cierto momento él maldijo el día en que nació, mano. Y hablaba y hablaba y hablaba. Pues llegó un momento en que, según lo que refiere la Biblia, bueno, la Escritura dice que cuando Dios habla, los cielos callan. Dios le dijo, alto, detente. Y Job se cayó la boca, enmudeció, y Dios comenzó a hablar. Cuando Dios habla, no interrumpamos lo que Dios quiere decir. No interrumpamos. Veamos lo que se escribió allí, y quiero que usted lo analice. Está en el capítulo 38 del libro de Job. Exactamente, Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar. Y cuando Dios comienza a hablar, el objetivo de hablar es, como dicen los escritores, el objetivo de hablar es convencer a Job de su ignorancia, porque eso es lo que somos los seres humanos, ignorantes, un montón de ignorantes. Hablamos y hablamos y hablamos. ¿Y dónde está Dios cuando murió mi niño? ¿Y dónde estaba Dios cuando me robaron en la 34? ¿Y dónde está Dios cuando me asaltaron por allá? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo estaba enfermo y nadie me dio comidita? ¿Dónde estaba Dios cuando el presidente te mandó muchos macarrones? Eso no lo he recordado, ¿verdad? Recalcamos las cosas más negativas y las positivas. Es que somos buenos, somos un montón de ignorantes. Por eso es que las expresiones que hablamos hacen denotar ignorancia. Pues se tiene que callar. Y Dios comienza a hablarle. Entonces, dice el verso 1, respondió Jehová a Job. Desde un torbellino le habló y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos
Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, ignorante, dímelo. A lo que reclamamos es que nadie me ayudó en mi operación. Espérate, ignorante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Ah? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, dímelo. Job calladito. Y Dios sigue hablando, preguntando: ¿quién ordenó sus medidas? Hablando de la tierra. ¿Si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dímelo. Y este es lo que yo quiero enfatizar. ¿Quién encerró con puertas el mar? No vaya a pensar infantilmente que el mar tiene puertas. Lo que está hablando aquí es de límites. ¿Quién le puso límites al mar? Porque Dios había decretado en el principio que lo seco sería llamado tierra y las aguas mares. Pero ¿quién le puso límite al mar? ¿Sabían ustedes? Eso es lo que quiero enfocar, que el mar no se sale si Dios no se lo permite. ¿Lo sabían ustedes? Entonces, pastor, ¿y eso es tsunami? ¿Y por qué el mar se sale? Es porque Dios dice: sálganse. Ahí uno tiene que agarrar esto. Pastor, pero han muerto miles de personas en los tsunamis. Y el agua, esas corrientes de agua se llevan edificios, carros, puentes. ¿Quién es el que le ha puesto límite? Puertas, dice ahí la Biblia. ¿Y quién quita las puertas para que eso se dé? Entonces, ¿qué señalan los hombres? Los seres humanos son los que están destruidos. Es cierto, en cierta manera, porque los seres humanos somos los peores depredadores de este planeta. Pero ¿quién es el que le quita las puertas, pues? Al límite. Es decir, que si Dios dice: no te vas a salir, no te sales. Porque ¿quién creó todo, pues? Si la misma naturaleza obedece a su creador. Si el mulo y el caballo obedecen a su amo, si el único que no obedece somos nosotros los burros, que seguimos enfrascados en el pecado. Pero la naturaleza le obedece, el viento le obedece. Ayer le decía a mi esposa, porque nuestra casa colinda con un parque, y había un vientecito rico, hermano, y se oía el sonido. Y le decía a mi esposa: oí el sonido del viento. Uno lo escucha, pero no sabe para dónde va. Y así es cuando usted se va al mar. El mar da a conocer un sonido. Preste atención, no van a poner tonteras de concha en la cabeza. El mar se oye. No, hombre, hermano, póngase la cacerola, lo mismo va a sentir, pero caliente aquí, ve. Lo mismo se oye. Póngase una colcha aquí, también lo mismo. Eso nos metieron en la cabeza, una gran conchota que trajeron del mar, y se le pone el mar. Esa ignorancia. Entonces el viento se oye. Dios, la naturaleza conoce a Dios, y la naturaleza sabe que su creador tiene poder. Cuando Cristo despertó, porque los discípulos se alarmaron: maestro, no te da cuidado que perecemos. El Señor se despertó y se puso enfrente de aquella tormenta. Las olas se encrespaban, los vientos arreciaban, ya casi la nave se daba vuelta, cuando Cristo le dice al viento y a la mar: quédense quietos. Donde manda capitán no manda marinero. ¿Y qué pasó? ¿Tienen oído los vientos? ¿Tiene oído el mar? ¿Y quién los creó, pues? Las aguas serán llamadas mares, lo seco será llamado tierra.
el hombre será llamado Ish. Pero hoy, ¿qué es lo que han hecho los seres humanos? La elección de género en Estados Unidos. Hoy no, y usted puede elegir si ser Ishet. Y las mujeres quieren ser Ish. Estoy hablando en palabras en el hebreo, términos hebreos. El niño puede elegir ser Ishet. ¿Qué quiere ser usted cuando esté grande? Dijo, modelo, dice el varón. Y la niña, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser varón Ish. Esas expresiones. Dios creó Ish. Y la expresión Ish es varón. Y Shet es hembra. No estoy hablando en quiché. Si el hombre fue creado por su creador, porque tiene poder, y todo lo que él hizo, conoce a su creador. Inmediatamente el mar, las aguas que se crepaban cesaron, y el viento huracanado cesó, porque conocen quién es Dios. Conocen quién es Dios. Entonces, Dios es el que tiene el control de todo. Sí. Y si Él dice, sálganse las aguas, se sale. ¿Cuándo fue el temblor que hubo aquí? ¿Cuándo fue el temblor? Yo ni lo sentí. Piedra, hermano. Bueno, si lo sentí, me sentí como un niño. Sentí que era la mecedora. Perdón, cuando uno le ponen una cunita que le dicen así, duermas de niño. Hasta el día siguiente que me contaron, tembló 6.4 fuerte. Y el tremendo es que nosotros dormimos en una casa de doble planta, y ahí se siente más fuerte que abajo. Pero no. ¿Cuántos de ustedes sintieron? ¿Dónde lo agarró el temblor? Me contaron que toda la gente aquí en Chachapa, en el centro, se salieron para la calle. Algunos de ustedes fueron buscando la cacerola para ponérsela aquí, porque lo único que más cuida es la cabeza. Una pregunta sencilla: ¿quién permitió ese temblor? Científicamente han comenzado a decir que las plaquetas de abajo, como ya viene el invierno, se están así y eso se están separando. Científicamente pueden decir cualquier tontera, pero en el plano espiritual, ¿quién permite las cosas? Dios. ¿Para qué las permitió? Hoy este culto está más lleno que el domingo pasado. Yo creo que el temblor lo trajo. Hay cosas las cuales Dios tiene que permitir en nuestra vida, hermano. ¿Quién es el que permite que nuestro planeta tenga estabilidad? Dios. Entonces lo que ocurre es porque Dios lo permite. ¿Sí o no? Lo que ocurre es porque Dios lo permite. ¿Sí o no? Y lo que no ocurre es porque Dios no lo permite. Hace unos días vino un hermano acá, tenía días de no verlo, y le pregunté: ¿cómo ha estado, hermano? Aquí, me dicen, enfermito, me dijo. Él viene unas 2 veces a la semana, entre semana. Domingo no viene, este no es dominguero igual que ustedes. Entonces, porque ustedes ya son domingueros, ya los conozco los que son domingueros. Y me dice: es que mire, hermano, me dice, 3 operaciones me han hecho, pero está vivo. Le dije: no se le denota. Así me dijo: buenos médicos. Me dijo: mire, buenos médicos. ¿Usted cree que es la plata la que ese hombre, por las operaciones que tiene, es porque tiene vida? Tuve un amigo, hermano, aquí lo tuve dando testimonio. Era un hombre que no se le notaba que era el pastor mucha plata, pero tenía dinero. Antes de irse me llevó a un terreno. Dice: se lo vendo, pastor. No, le digo. No. Quédese con él. No, gracias. Y se operó con rayos láser el apéndice y quedó hecho leña. Y él no se fue a operar a los mejores hospitales que hay en Santa Ana. Al hospital fue a parar, que ahí lo operaron. Pero dicen que era terrible su dolor, que hasta le ponían unas inyecciones para el dolor, porque era horrible aquello.
y mucho dinero. Dios le sostuvo su vida aquí. Y luego pues me llevó a sus terrenos, fuimos a ver como despidiéndose. Salió para Estados Unidos, allá fue a morir. Allá murió. Pero la pregunta es, ustedes los que tienen cuentas bancarias, tener cuenta bancaria no es pecado. Tener ahorro, ser previsor, no es pecado. No es pecado. Pero los que se agarran del dinero y ponen su confianza en él, escúchenme, porque una cosa es tener ahorro, ser previsor. Una cosa es poner el corazón. Cristo dijo, donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Una cosa diferente. Pero tener cuenta no sea tan sencillo. Ese como ya tiene cuenta, a ver qué hace. No, puede tener cuenta, no es dundo igual que usted que lo gastando anda. Ese tiene algo ahorrado para el día malo. Pero no se agarre de eso. No ponga su corazón en eso. Porque no depende de eso su existencia. Depende del que está sentado en el trono. Entonces, hermanitos amados, como este hermano yo se lo dije, no es su dinero. Es Dios quien le volvió a traer al templo. Es Dios quien le prolongó la vida. No, me dice. Y me comenzó a hablar de cifras. Porque hay gente que solo de cifras habla. Y él me comenzó. La primera operación, $17,000. La primera operación. La segunda, $8,000. La tercera, rebajó un poquito. Me hicieron un combo, me dijo. Pollo campero. Un combo. O sea, combo es dos, ¿verdad? Pero aquí le hicieron un análisis de acuerdo a las dos operaciones que te hemos hecho. Te vamos a hacer una rebajita. Le costó 6. Súmele usted la cantidad que le he dado. Y me dijo estas frases: si no hubiese tenido ese dinero, me muero, pastor, me dijo. Y vengo y lo corregí, le dije: si Dios no estuviera con usted, si Dios no hubiese estado con usted, usted estuviera muerto. Pero como Dios estuvo con usted, o sea que no es su dinero, hermanito, es la mano de Dios. Porque, hermano, yo le he contado la experiencia de una hermanita, una ancianita que tenía una tiendita. Llegaron los dos individuos a asaltar. ¡Es asalto!, dijeron. Y un cuchillo mojoso llevaban. Y el otro, un de aquellos corvos que le quitan la parte, tienen más mojo que filo. Es asalto. Y la ancianita pensó que ella se iba a librar. Agarró la escoba. Una escoba de aquellas que usted tiene en la casa. Le comenzó a dar a escobazo. Y la sirvienta llegó y a la primera que agarraron, ¡fum!, fue la sirvienta. La atravesaron. Y luego, ¡pum!, atravesaron a la ancianita. Claro, estoy hablando de una ancianita que tenía facilidades económicas. Estoy hablándole de una muchacha que era su sirvienta. A la hora de quedar tiradas allí, porque los tipos se fueron y las dejaron todas cruzadas, no las llevaron al mismo sitio, al mismo hospital, porque había una diferencia de estrato social. Usted sabe que este mundo pervertido tiene los 5 sentidos distorsionados por el pecado. Ha dividido la sociedad en 3 partes. Usted ya lo sabe: la clase alta, la clase media y los pelagatos. Entonces, por haber hecho esa distorsión, el ser humano, que tiene los 5 sentidos distorsionados, entonces, ¿a dónde llevaron a la ancianita? Hombre, hablar de Climesa y hablar de centro médico y hablar de ese tipo de hospitales, una operación del apéndice le anda costando como $6,000, por lo menos. ¿Y cómo sabe esa cifra? Porque yo he llegado a visitar gente ahí. Y no cualquiera, no cualquiera, a no ser que usted tenga una tarjeta de crédito y se quede bien topado hasta, porque uno da todo por la familia, aunque no tenga, pero una tarjeta que le han dado de crédito, usted la mete, aunque no tenga dinero. Entonces la ancianita la llevaron al mejor hospital y a la sirvienta la llevaron al hospital San Juan de Dios, donde se mueren.
Óiganme, miren, miren qué tremendo es esto, el poder de Dios. Porque Dios es el que tiene el control de todo. La ancianita, mucho dinero, cantando iba: entre tus brazos está mi vida, Señor. Cualquiera puede decir: no le va a pasar nada, lo mejor es, y de hecho lo mejor es médico. Allá en el Hospital San Juan de Dios, los muchachos que practican, ya, los que están ahí en el año número 7, ahí están por salir, ¿verdad? Porque el 8º es el año social. El hecho es que la ancianita a los 2 días se petateó. ¿Saben ustedes qué es petatear? No, ustedes no son de aquí. Entonces no saben qué es petatear. ¿Estirar la pata? Tampoco. Venga, se la estiro yo. Se murió a los 2 días. Y la sirvienta en el Hospital San Juan de Dios, allá con los cuidados de los que practican la visita del médico una vez en cuando las personas se agravan, sobrevivió, sanita salió. Entonces uno observa esto, porque a mí me lo contaron, y está viva la muchacha, tiene hijos, en la época estaba soltera, y la cruzaron más que la ancianita, porque a ella le hicieron adentro así, a la ancianita una sola vez, ¡plac!, porque mucho gritó. ¿Será que Dios perdió el control en la ancianita? Era su día. Porque cuando Dios dice hasta aquí llega con tu platita. ¿Será porque aquella mujer estaba más joven? No. Dios dijo: te voy a seguir dando vida. Es que Dios tiene el control de todas las cosas. Diga gloria a Dios en esta mañana. Entonces, hermanitos amados, mire, si le estamos echando cebolla, perejil, ajo a la sopa, porque yo sopa les estoy dando ahorita, porque a muchos de ustedes les gusta la sopa en la mediodía. Estamos echándole todo tipo de condimentos, nos venimos para acá, nos venimos para allá. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Cuando una persona conoce quién es Dios y escribe de Él como el salmista, sabe quién es Él, como la muestra que le estoy dando aquí en el libro de Job, capítulo número 38, que tiene el control de todo, le ha puesto límite al mar. El mar no se sale si Dios no se lo permite. Se sale porque Dios ha dicho salte. La tierra no tiembla porque Dios la sostiene en su mano. Y si tiembla es porque Dios lo permite. Estamos aquí, estamos aquí. Si alguien se va de este planeta, ya no tiene existencia, es porque Dios se lo quiere llevar. Y si alguien Dios lo deja a pesar de 3 cepas, es porque Dios nos ama. Es porque Dios ha dicho: aquí te vas a quedar por el momento. Yo me salvé de estas 3 cepas porque me vacuné. Aunque usted se haya puesto las 4 vacunas, las 3 vacunas, no es la vacuna. Hay quienes se han muerto con la vacuna, con la tercera. Aquí hubo un hermanito que ¿para qué? Me preguntó. Aquí me preguntó personalmente, me dice: pastor, ¿usted ya se puso la vacuna? Sí, le dije yo. La segunda, le dije. Pues, ¿y usted qué dice? ¿Me la pongo o no me la pongo? Póngasela, le dije yo, varón, le dije. Y se murió. Y me llamaron, hermano, yo pensé que me iban a incriminar su muerte. Al ratito yo estaba oyendo aquello: usted le puso a mi esposo, usted le aconsejó que se pusiera la vacuna, ahorita van por usted, hermano. No oí eso, sino que la noticia: hermano, me dijo el familiar, mi familiar ha partido a la presencia del Señor. Mire qué lindo es eso, ¿verdad? Pero no es la vacuna. Hay gente que anda sin vacuna y anda bien activa. Y hay quienes andamos con vacuna y no cantamos ni alabanzas aquí en la iglesia. No sé si se me entiende. En todo este asunto de lo que está pasando aquí en este planeta, este mundo está loco, decían alguien. Todo lo que está ocurriendo aquí, hay un Dios que no ha perdido el control de él. Es Dios. Todo lo que nos ocurre nos ayuda para nuestro propio
Bien, así lo dice Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, ahí está escrito. Dios nunca ha perdido los hilos de la historia. Nos movemos, ahí anda Dios. Ocurren cosas negativas, ahí está Dios. Ocurren cosas positivas, ahí está Dios. Pero este Dios, el cual tiene el control de todas las cosas, el que le ha puesto límite al mar, que no se salga de su cauce, es lo que le está diciendo Job. Te estoy enseñando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Háblame. Ignorante, háblame. Calladito. Viene David y escribe respecto a este Dios y dice: no temeré mal alguno. ¿En base a qué está diciendo esta frase es él? Porque conoce a Dios. David está diciendo: yo decir que temo, eso que lo diga un ignorante, pero si yo conozco a Dios, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque ya le hice observar a usted quién es Dios, y mostrándole quién es Dios, no puede ser que todavía quede rasgo de temor en nosotros. No puede ser. El que conoce a Dios no teme a nada. Dice la Biblia en 1 de Juan que Dios, el amor de Dios, dice, sustituye todo temor. El que conoce a Dios, el que conoce a Cristo, que Dios hecho carne, si nos trasladamos al periodo neotestamentario, diría las mismas palabras que David, escribiría respecto a Dios: no temo a la muerte, no temo a lo que el hombre me puede hacer. Cristo les enseñó a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo. Les enseñó principios. Y Cristo mismo en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se presenta como la vida, para no temer. Se presenta como el que puede morir, como el que puede volver a resucitar. Y si Él es Dios y creemos en Él y lo conocemos, no temeremos, igual que David. Cristo dijo estas frases: yo soy la resurrección, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es Dios. Entonces, hermanito Sama, usted conoce quién es Dios. Usted conoce quién es Él. Él tiene poder. Él no ha perdido ninguna batalla. Cristo, muéstreme lo que Cristo tiene poder. Derrotó al diablo en la cruz. No cualquiera puede derrotar a Satanás en la cruz. Posteriormente Satanás será enjuiciado y será enviado al infierno. Pero Satanás ya fue enjuiciado, ya fue avergonzado en la cruz. Sus demonios también ya fueron enjuiciados. Eso nos da la pauta a nosotros que Él tiene poder para derrotar al ser más poderoso. Nuestro archienemigo lo derrotó. Cristo lo derrotó. Cristo lo derrotó. Cristo lo derrotó. Derrotó al diablo, derrotó a la muerte, derrotó al pecado. Entonces tiene poder. En quien nosotros hemos depositado nuestra fe, tiene poder. Tiene poder. Se los muestro, así como le mostré los ejemplos en el Antiguo Testamento. Al tercer día, al grano de una sola vez, domingo en la madrugada, un ángel descendió del cielo y removió la piedra y se sentó en la piedra. Y cuando llegaron las mujeres a dejar especias aromáticas, no vieron nada. Y un personaje se les acercó y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Muestras. En el mundo dicen, cuando alguien ha hecho algo y le han dado un revés: ¿querés más al lorito? ¿Querés más al lorito incrédulo? Cristo resucitó. ¿Querés más muestra que Él tiene poder? Resucitó de entre los muertos. Nadie ha vuelto del más allá. Si alguien volvió del más allá, es porque Él lo llamó, como Lázaro, o como Talita Kumi, o como el muchacho que su madre lo lloraba. Pero nadie ha vuelto del más allá por sí mismo. ¿Querés más muestra?
Ok, 40 días estuvo con ellos. El día número 40, nuestro Cristo no es cualquiera. Dice que ante la vista de ellos comenzó a elevarse hacia arriba. ¿Quién lo ha hecho? Alguien diría: Chris Angel, ese es satánico. Esto es real lo que yo le estoy hablando. Cristo lo hizo hacia arriba. Se fue y yendo hasta que una nube lo ocultó. Él iba con algún tanque de oxígeno porque iba para otro, fuera de la atmósfera terrestre. ¿Qué tanque de oxígeno? ¿Y qué cohete se lo llevó? ¿Y a qué hora salió, hermano, de allá de la base de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Ah? ¿A qué hora salió de la NASA? No, él solito iba con el mismo cuerpo, pero glorificado, hasta el tercer cielo. Y de la misma manera como él, mire, el poderoso es, como él ascendió, de la misma manera un día de esto nos viene a traer desde arriba. Ese es mi Cristo. Por eso es que nosotros, cuando vengan circunstancias difíciles, aplico esto a nuestra vida, que se van a dar, y se están dando. No va a pensar que el evangelio lo cubre con una barrera para que usted no experimente problemáticas o no se enferme. Nadie está eximido. Así como se enferman los impíos, se enferman los cristianos. Así como tienen situaciones precarias en el área económica los impíos, así las tenemos nosotros. Nadie está eximido. No crean aquella frase que dice: venga Cristo y no tendrás problemas, venga Cristo y no te enfermarás. Esa es mentira. Ese es un falso evangelio. Todos los que practican la vida de la piedad experimentarán persecución. Cristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Ya vieron? Pero ante todas estas cosas que nos acontezcan, no temamos, porque usted conoce a Dios. Si después de este mensaje ustedes siguen siendo un montón de miedosos, significa que ustedes no conocen a Dios. El que conoce a Dios no le teme a nada. No le teme a nada. ¿Por qué no le voy a temer a nada? Porque lo conoce quién es Él. Su Dios no es cualquiera. Hay muchos dioses, hay muchas deidades que los hombres, por su mente distorsionada por el pecado, han creado. Pero nuestro Dios es único. Levántenme la mano. ¿Cuántos de ustedes eran católicos antes? Levántenme la mano. Nadie de ustedes, ni chicha ni limonada. ¿A dónde iba usted a rezar cuando usted tenía un problema? A esas estatuas con ojos de chibola. Ahí se iba usted y nada sucedía. Váyase al trono de la gracia directamente, sin haber nada allí. Sin haber nada allí. Ahí solito usted en el cuarto, usted y Dios. Va a ver si Dios no acciona. Va a ver si Dios no acciona. Ya está accionando en esta mañana. Aquí está Dios en esta mañana. Este es un asunto de fe. Por eso es que cuando lo llama y dice: te vamos a matar, no tema. Y si lo matan, pues era su día. Pero no tenga miedo. Como el Señor: no me hagan nada, no me hagan nada, les voy a mandar los $5. Porque esos individuos se agarran con la gente pobre que no tiene nada. Usted no es, hermano, si me tocó. No tema, Dios está con usted. Usted conoce quién es Dios. Es aquel que está así, ve. A mí miedo me daba eso cuando me quedaba viendo así. Volteé a ver para allá, le decía yo: nuestro Dios tiene los ojos abiertos, sus oídos los tiene abiertos, su boca la tiene abierta para hablar, su mano no es un objeto inanimado. Dios tiene vida. Ese es el Dios de los evangélicos. Entonces, cuando su niño se le enferme, su niña se le enferme, póngale manos, hombre. Póngale manos. En el nombre de Jesús, yo tengo un Dios grande y poderoso. Aleluya. Yo tengo un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús reprendo toda la enfermedad. Al ratito el cipote le va a estar tomando 2 botes de leche. Pero no tema. Tenemos un Dios que nos escucha. Y usted lo conoce, que nunca ha perdido una batalla. Que ahí la agarran contra ustedes porque tiene un negocio en el mercado. Ya vas a quebrar, ya vas a quebrar. Y le andan tirando agua con ruda, agua con orinas.
para que usted se vaya, que quiebre el puesto suyo, que quiebre, o le tiran carbones a la par de usted los vecinos, que se vaya esta gente. Santiago dice de manera correcta que nosotros no somos los que tenemos que huir, porque usted tiene un Dios que es poderoso. Usted tiene un Dios que es poderoso. Usted tiene un Dios que es poderoso. La Biblia dice: resistid al diablo, dice Santiago. Resistan al diablo, resistidlo, y él huirá de vosotros. ¿Quién tiene que salir corriendo? ¿Usted? ¿Por qué no? Porque dígalo fuerte conmigo: yo conozco a mi Dios. Yo conozco, vamos a ver, yo conozco a mi Dios. Yo conozco a mi Dios. Yo conozco. ¿Quién es más grande, el cáncer o Dios? Yo conozco a Dios. ¿Quién es más grande, el tumor o Dios? ¿Quién es más grande, el problema o Dios? Dice un libro que yo estaba leyendo, y siempre cuando abro el libro repito esa frase: dile a tu problema, tú no eres grande, sino que dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Es eso. Guárdeselo aquí, resérvelos en el corazón, sáquelo, métaselo y luego sáquelo cuando hayan situaciones que le abrumen, que le agobien. Dígale al diablo cuando lo esté tentándolo, cuando esté lanzando con fuerza sus ataques, dígale: Señor, ya te derrotó. La sangre de Cristo tiene poder, pero más que su sangre, Él sigue siendo poderoso. Por eso es que Apocalipsis lo presenta como aquel que vive. Dice: Él vive, Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No temeré mal alguno. ¿Están dispuestos a enfrentar la siguiente cepa de coronavirus que viene? ¿Ah? ¿Están dispuestos? ¿Por qué están dispuestos? Porque yo no voy solo, Él va conmigo. Y yo conozco al que va conmigo. No es un flacucho, sino que tiene poder, y Él tiene el control de todas las cosas que me ocurren. Si Dios te dice hoy: te vas a levantar, te vas a levantar. Si Dios te dice, tú andas diciendo allá afuera: de esta ya no, de esta no me libro, de esta no salgo. Ay, papito, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tú y yo estamos en las manos de un Dios vivo. Por tanto, levanta tus manos hacia arriba. Vengan acá los que están atravesando por situaciones difíciles. Vengan acá al frente. Vengan los que están enfermos. Vengan los que están pasando por problemas económicos. Quiero orar por ustedes. Más que haberles hablado de quién es Dios, más que haberles presentado de quién es Dios, por lo cual, por tal motivo, no podemos temer mal alguno. Vengan los que están pasando por crisis. Vengan los que están pasando por problemas familiares. Yo voy a orar por usted. No se queden en el asiento. Rápido, venga. Me quedan 3 minutos todavía para ministrar. Vengan acá al frente. Voy a hacer una oración. Voy a hacer una oración por ustedes. Vengan acá. Vengan, vamos a levantar nuestras manos hacia aquí al frente. Vamos a levantar nuestras manos. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero me he enfocado más a presentarle que nuestro Dios no es un Dios común y corriente. Él tiene poder. Él es el creador. Él ha puesto límite. Él tiene el control de todas las cosas. Si algo nos está ocurriendo, no tema, hermano, no tema. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese que está con usted no es cualquiera. No es cualquier ser humano, inclenque, un debilucho, ciego, que tiene cataratas, o tiene problemas de artritis en las manos, o riumo en los pies. La Biblia dice: presenta a Dios al que cabalga en las nubes. Levanten sus manos hacia arriba. Levanten sus manos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, te doy las gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí al frente, Señor. Padre, ellos ahora te conocen, Señor amado. Yo les he presentado quién eres tú a la luz de tu palabra, la única revelación que tenemos, Señor. Tu iglesia, te pido en el nombre de Jesús que ahora, Señor, obres en la necesidad. Yo reprendo toda enfermedad, reprendo todo cáncer, reprendo todo tumor,
reprendo toda enfermedad de artritis, reprendo toda diabetes, reprendo toda enfermedad en el hígado, reprendo toda gastritis, reprendo todo tumor en la cabeza, reprendo toda enfermedad congénita, reprendo toda enfermedad coronaria, reprendo toda enfermedad del corazón, reprendo todo problema que haya en los intestinos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en los pulmones, limpia los pulmones, limpia los pulmones, limpia esos pulmones, limpia esos pulmones, limpia esos bronquios, limpia la vista de toda catarata, Señor amado. En el nombre de Jesús, 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 que ellos te conozcan, que no le teman a nada, que sepan, que mantengan su fe, su confianza, que tú tienes el control de todas las cosas. Por tal motivo no tenemos que tener miedo. Señor, inyecta fuerzas a tu pueblo, fuerzas como las del búfalo. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro protector, tú eres, Señor, nuestro escudo, tú eres nuestra roca inconmovible de los siglos. Gracias. Toca los cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias por haber traído a estas personas. Gracias. Toca a los niños, Dios mío. Toca a los niños en el nombre de Jesús. Tócales con tu mano poderosa. A ti la gloria, a ti el poder. Él está operando sanidades. Levanten su mano todos. En el nombre de Jesús, sé libre, sé sano por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo. Los que están pasando por situaciones precarias, provéeles, ayúdales. Los que nos ven a través de las redes, ahí obra, Señor, en esa cama, en ese lecho, levanta a los enfermos. Obren aquellos que están sin trabajo, provéeles. Los que no tienen sustento, provéeles. Levante esos niños que están enfermos. Reprendemos todo coronavirus en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ahora hemos conocido quién eres tú, Señor, a quién servimos, de quién somos. Por eso es que Pablo mismo les dijo a aquellos que iban totalmente desanimados: esta noche ha estado conmigo el Dios de quien soy y a quien sirvo, que no es alguien debilucho, sino poderoso. Él me ha dicho que no va a haber pérdida de vida, sino solamente la de la nave. Gracias, gracias, démosle gracias a Dios, démosle gracias. Gracias, dígale al Señor. Levante su mano. Si alguien quiere reconciliarse, escúchenme los que están aquí. Si alguien le ha fallado a Dios, si alguien quiere recibir a Cristo por primera vez, ya Dios hizo la obra en usted. Repitan conmigo esta oración. Los que van a reconciliarse, los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez, repitan. Diga conmigo: Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados, me humillo delante de tu presencia. Señor, perdóname. Señor, ahora me vuelvo a ti. Yo recibo, Padre, dígalo, a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Él es Dios. Creo que Él murió por mí en la cruz. Creo que su sangre me limpia de todos mis pecados. Y ahora, Señor, recibo la vida de Dios. Ahora recibo el perdón de mis pecados. Ahora recibo el sello del Espíritu Santo. Ahora soy justificado. Gracias por perdonarme. Gracias por justificarme. Gracias por hacerme parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por haberme traído a este lugar hoy. A ti la gloria, a ti el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Bajen todos sus manos. Levántenme la mano los que reconciliaron, los que repitieron la oración conmigo. Levántenme la mano si alguien repitió la oración conmigo. Quizás reconcilió o aceptó a Cristo por primera vez. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo. Si hubiera alguna persona que levantó su mano o repitió conmigo, levánteme su mano. Sería la expresión correcta. ¿Hay alguno de ustedes que repitió la oración conmigo? ¿Hay alguien? Ahí hay un jovencito. Por favor, ore por él, hermanos. Dele gracias a Dios por la vida de ese jovencito. ¿Habrá alguien más?
¿Habrá alguien más que repitió la oración conmigo? ¿Habrá alguien más? Levánteme su mano. Pregunto, ¿habrá alguien más? Ya tienes a Cristo en tu corazón, ya lo recibiste. Damos gracias a Dios. Los demás vayan a sentarse mientras oramos por este jovencito que hoy recibe a Cristo. Ora por él, ora por él. Padre, gracias por esta vida que hoy has traído a tus pies, Señor. A ti la gloria, a ti el poder. Tu palabra sigue siendo efectiva, tu palabra sigue siendo la obra, no importando la edad, no importando el estrato social. Gracias por esta alma, Señor, y ahora la presentamos delante de ti, porque vale la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestras casitas. Los que hoy hemos estado escuchando el mensaje, guárdanos. Los que van a llegar hoy a la actividad, guarda a los líderes, que esos buses vayan llenos. Pon gracia en ellos para que lleven amigos, Señor. Perdamos el miedo que muchos sienten de estar trabajando de un sitio a otro, de trasladarse de un sitio geográfico a otro. Señor, quita todo temor y haz que, Padre, nos volvamos a ti para confiar en que tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle palma. De Dios y que van a encontrar muchos beneficios en la palabra, porque Dios ha venido desde un principio a darnos muchas bendiciones como salud, nos da entendimiento, nos da carácter y nos da realmente un bienestar que en ningún lado lo podemos encontrar, porque la palabra de Dios dice que con Él somos más que vencedores. Cualquier problema que tengan como persona, cualquier obstáculo que haya en su vida, enfermedad, problema familiar, realmente Dios, cuando uno se encuentra con Dios, cambian todas las situaciones para bien. Invitarles a que aquellos que no se han acercado que puedan venir acá, donde se puedan gozar con nosotros. Como dijo al principio, el objetivo es ganar almas para Cristo y sabemos que siempre hay victoria en Cristo Jesús y va a estar muy especial. Conmueve el mundo con su estruendo y nos
la sombra, con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. El objetivo es traer el Evangelio, ¿verdad?, a este lugar, a las personas, al necesitado, aquel el cual desea, ¿verdad?, lo que es en su corazón la salvación de que Cristo por gracia y por misericordia nos la da, ¿verdad? Entonces es uno de los propósitos por los cuales estamos en este lugar, ¿verdad?, desarrollando esta actividad evangelística. Como tus hijos, el Rey de gloria. Puesto que el objetivo que se está buscando a través de estas actividades no es el simple hecho de sacar a la congregación del local, sino que si las almas no van a las congregaciones, pues nosotros como iglesia hemos entendido que nuestra responsabilidad es llegar donde están las almas, y es precisamente que Dios ha puesto esa visión en el corazón de nuestro pastor general, y por eso ha tomado la decisión de poder llevar la palabra a las comunidades pues que rodean nuestra querida Chalchuapa. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Esta tarde es una tarde muy especial, digo especial porque la presencia del Señor se va a, bueno, de hecho ya está acá con nosotros, y la invitación sería para que aprovechen la oportunidad que Dios les está dando, pues ya que, como les dije anteriormente, quizás muchas personas no se acercan a las congregaciones, pero hoy, este día, hemos traído la palabra hasta sus comunidades. Entonces la invitación sería a que se acerquen a este lugar y que vengan y reciban el mensaje de salvación que solamente se logra a través de Cristo Jesús. De Dios, fino es el Rey que a la muerte venció, fino es el Cordero de Dios. Lo más importante, la palabra de Dios, es esto. Si la palabra no resucitó, la palabra puede hacer despertar a la iglesia. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque si la iglesia no despierta antes, no irá tu rechazo. El Espíritu Santo le dice a uno: ya viene el Rey, ya viene. Ya pronto será tu redención, ya pronto te vas a ir. Apresura las prédicas, exhorta a los amigos, exhorta a la iglesia, mételos, que se santifiquen. Esto no es juego, hermanos. Esto no es un escaparate, el Evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que hubo uno que murió por ti, pecador, que hubo uno que quitó tus maldiciones, y ese fue Cristo. El tiempo se acaba, el tiempo se termina, y hoy tenemos que venir y aprovechar lo que resta de la gracia, porque un día de estos se oirá ese grito: ahí viene el novio. Y cuando vengamos a sentir que el Señor se llevó los hijos, entonces va a ver el lado crudo de lo que viene, de lo que muchos predicadores enfatizamos de manera continua.